de hoy a la segunda enseñanza. Mi nombre es Gerardo de Echevarría, es un placer siempre estar con ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema importante, pero que honestamente es difícil. Yo les recomiendo, de corazón honesto, que no crea nada de lo que vamos a decir. Que usted saque el tiempo para revisar las fuentes, que usted saque el tiempo para estudiar. Y el mejor consejo que le pueda dar es que sea como Miriam, como María, la madre del maestro. Que no importa lo que usted escuche, usted lo guarde en el corazón y lo examine. Porque ha llegado el tiempo que regresemos a la fuente, que regresemos a la raíz, que regresemos al origen y saquemos todas las añadiduras que los siglos han puesto sobre nuestra fe. Me gustó mucho un libro que leí esta semana que se llamaba La Fe Original, si no me equivoco. Norman Willis es el autor. Es una persona que pasó por una experiencia sobrenatural y él dice, ¿verdad?, que él supo que él fue salvado por el Dios de Israel. Hasta ahí llegaba su conocimiento, no sabía nada más. Ok, soy salvo por el Dios de Israel. Ahora, él dice en el libro, yo no sé si el Mesías había venido o no había venido. Yo investigué por el Antiguo Testamento, porque así que le llaman en su conocimiento, si le llamamos Tanaj, Antiguo Testamento, realmente estamos refiriendo a lo mismo, y logré concluir que el Mesías había venido. Ok, chévere, punto a favor. Ahora me surgió una pregunta muy difícil de contestar. Ya que sé que el Dios de Israel me salvó de una crisis, o de algo que no especifica, ya que sé que el Dios de Israel envió a su Mesías, ¿qué ordenanza, o qué fe, o qué estilo de vida dejó el Mesías? Esa pregunta se le hizo hace 10 años atrás, hace 6 años atrás. Y de repente una persona que no ha practicado ninguna religión, ninguna denominación, tiene que sentarse a escoger de qué denominación yo voy a participar. Yo que tuve una experiencia sobrenatural directa con el Eterno, que yo sé que fue el Dios de Israel que me salvó, que yo ya pude investigar por mi propia cuenta, que ya le envió al Mesías, de las más de 100 denominaciones que existen, que dicen que se basan en la Biblia, que dicen que se basan en la tradición del Mesías, a cual yo me adhiero. La persona cayó en una crisis. ¿Por qué? Él dice, déjame regresar a la iglesia que yo visité como niño, ¿verdad?, a ver si esta era. Y él dice que duró un día. O por lo menos duró un tiempito, porque el pastor cada vez se contradecía. Él decía algo que cuando lo buscaba por la escritura decía otra cosa. Y él dijo, yo no puedo estar en un lugar que lo que se me enseñe sea contrario a la escritura. Duró un día. Luego va otra de nuestros amigos adventistas y decía, mira, me gusta porque tienen cosas en la escritura, pero tampoco pudo aguantar mucho, porque tenían cosas que para él personalmente no estaban en la escritura. Y él dice, ahora que yo hago, ¿cómo yo sigo la escritura? De verdad que no hay ningún lugar donde las personas se basen en la escritura y no en la tradición o en la interpretación de tal o fulano. Y en esa crisis se puso a investigar. ¿Qué descubrió? Parte de lo que vamos a discutir hoy. ¿Está bien? Así que yo entiendo que el tema es difícil. Está permitido hacer preguntas, está permitido disentir. Nosotros no tenemos ningún problema. La meta de hoy es que usted escuche y usted sea provocado a investigar. Que usted sea provocado a pensar, a ser una persona que diga, wow, déjame ver si esto que yo creí hasta ahora realmente es. ¿Por qué? Simple y sencillamente por un texto que leo de Malaquías 4, que todos lo conocemos. Sabemos que ya tuvo un cumplimiento parcial, porque ya Elías fue enviado antes de que el Mesías llegara, ¿verdad? Porque Malaquías 4 dice, ciertamente viene el día ardiente, todo ello, ¿verdad? Y los que temen nacerá el sol de justicia, que es una referencia al Mesías, y dice, fíjense lo que dice, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, que prescribí en Horeb a todo Israel. Aquí yo envío el profeta Elías para que arregle el camino antes de que venga el Mesías. Y eso ya pasó, pero todos aquí entendemos y comprendemos que el Mesías no viene una sola vez. Así que el texto tiene un cumplimiento común, doble, por lo cual
antes de que regrese el Mesías, otra vez hay dos requisitos, amados. Acuérdate de la Torá de Moisés, acuérdate de la ley de Moisés y acuérdate de Elías. Nada más con esas implicaciones que Elías tuvo que preparar el camino, yo me tengo que hacer una pregunta. Si hoy la iglesia estuviera siguiendo el camino, ¿por qué es necesario Elías? Si hoy nosotros estuviéramos haciendo el cometido tal y como se debe, ¿por qué tiene que haber una reforma? ¿Por qué nosotros entonces tenemos este mandato de acercar a los hijos a los padres, de todo? Porque esto es para el pueblo. ¿Y lo que significa Elías? Y lo que significa Elías. Porque si miran la figura de Elías, Elías fue un hombre que se levantó en contra de la idolatría. ¿Por qué? Discutimos Baal peor al principio, discutimos un Ponja Pinjas o a Finés. Interesante que la sabiduría de Israel, de nuestro pueblo, dice que Elías y Finés están conectados. Dice en forma de midrash, entendemos lo que quiere decir un midrash. Midrash es un acertijo. Dice que el espíritu de Elías fue el que actuó sobre Pinjas para que se levantara en celo. Dice, dame un segundo, espérate, ponle pausa, porque es que Pinjas nació antes que Elías, yo no entiendo. Pero el celo le pertenecía a Elías, ¿no? ¿De quién es el celo? De Adonai. Pues esa parte de celo del bendito que actúa sobre su pueblo para que esté preparado para entrar a la tierra se activó en Pinjas. ¿Y cuándo se vuelve a activar esa parte de celos? En Elías. ¿Qué hizo Elías? Escojan o van detrás de los Baales que se han formado conforme a tus conceptos, conforme a tus interpretaciones de cómo tú ves las cosas, que esa es la idea del becerro. Fíjense, lo terrible del becerro es que tú crees que sirves a Dios. Eso es lo más fuerte. Porque si el becerro fuera un ídolo pagano, no habría problemas con él. Lo más fuerte del becerro de oro es que la gente pensaba que servían al Dios de Israel y el becerro no era el Dios de Israel. Son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ahí es donde duele. Yo pienso que sirvo a Dios bien y estaba fallando al blanco. Porque los que me enseñaron su becerro. Qué fuerte, eso a mí me dolió. Yo pasé por eso, mi familia pasó por eso. Caímos en una crisis fuerte, profunda. Lloramos porque amamos al Señor y pensábamos que todo lo que hacíamos lo hacíamos para honrarlo a Él. Y dejamos lágrimas, sudor y sangre con gusto. Y de repente, cuando Él en su misericordia nos abre los ojos, nos dice, eso por lo cual te esforzaste, qué bueno, pero eso no era. Ahí es donde yo puedo ver la magnitud de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me ama por encima de mis ignorancias. Sí. Y Dios me juzga conforme a mi conocimiento, que es lo que nosotros no hacemos. Nosotros no somos justos como Él. No somos justos porque juzgamos como yo creo. Como yo sé, pues este no sabe. Dios muestra su amor y su misericordia hacia mí, que aún en mi ignorancia y en mis creencias, bajo mi ignorancia, pues Dios trabaja conmigo desde esa parte, ¿ves? Y Dios manifiesta su amor desde ese panorama, desde mi ignorancia. Ahora, por eso es que cuanto más sabemos, más vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque entonces esa ignorancia que existía en mí, que Dios la tomaba pasivamente, ahora no. ¿Por qué? Porque ahora yo he tenido la oportunidad de ampliar mi conocimiento y entonces va a ir cambiando entonces. Por eso es que en la misma enseñanza de los 6 elementos y el fuego dice, y todo aquello que no resista el fuego pasar por agua. Uh-huh. Y las aguas es una clara alusión a la misericordia y la gracia del Eterno. Y todas las personas que no puedan resistir el fuego, Dios la va a pasar por el agua por amor.
Por eso esa es la grandeza del gesed, de la gracia. Y uso mucho la palabra gesed porque la gracia tiene una connotación en el griego bien diferente a lo que significa gracia en el hebreo. Y gesed, la bondad de Dios, es una bondad que no tiene límites hasta un punto en la historia de la humanidad que va a tener un límite, que cuando se acabe la era de los hombres. ¿Ves? Y el Eterno opera en gracia con los seres humanos. Amén y amén. Por eso yo les suplico por la misericordia del Dios vivo, que si usted no va a sacar el tiempo para explicarle esto a alguien, por favor, no le hable. Si usted no va a sacar el tiempo para ponerle otra alfombra a la persona a la que le va a quitar, mejor ni lo inquiete. Mejor hable de poquito a poco lo que la persona pueda digerir, porque esto duele. Usted no puede ir donde una persona y de repente darle un tema y se fue. ¿Y qué pasa con esa persona? Adelante. Es como el caso, disculpen que de la mente. La primera ciudad que conquistan los hebreos es Jericó, que estaba amurallada. La primera ciudad donde el maestro comienza a enseñar es en Cafarnaúm, una ciudad sin murallas. En Jericó el Eterno envió espías que entraban por la ventana de Rahab. Una ciudad amurallada, la mente es una ciudad. Y una mente que está cauterizada con muros, la única forma de derrumbarla es de adentro hacia afuera, tiene que enviarle espías. Un dardo. Ahora, usted se va a tomar con personas que son como Cafarnaúm, abiertos, que están dispuestos a recibir. Pero por eso es la tradición de nuestro pueblo. Tú me haces una pregunta y tengo que responderte con una pregunta. Porque solamente si tú insistes yo te enseño. Porque tú tienes que estar dispuesto a aprender. Y estar dispuesto a trabajar. Porque es fuerte. Ok. Habiendo dicho todo esto, enfatizo nuevamente. Tome las notas necesarias e investigue, por favor. La historia nos va a ayudar a buscar más certeza en los textos, más certeza en la interpretación, y nos va a ayudar a intentar de cierta forma cortar la neblina. Amados, nosotros han pasado más de 2000 años desde que se dejó la enseñanza de nuestro maestro. Algo se ha añadido, algo en un momento se ha cambiado, y para nosotros poder regresar a la fuente de sus enseñanzas vamos a pasar un poquito de trabajo. Otras se han quedado intactas posiblemente porque Él es bendito y Él es soberano y Él va a permitir unas cosas y va a aguantar otras. Pero nuestra responsabilidad es entonces, porque queremos ser novia. Yo no quiero ser invitado a la boda, yo quiero ser novia. Y la novia tiene que ataviarse, tiene que limpiarse. ¿Y cómo logra eso? Llegando a la fuente pura de enseñanza. Pues tenemos que conocer la historia para que nos ayude a ver dónde empezó a interpretarse la escritura diferente, porque ha pasado y lo vamos a ver por la historia. Por ejemplo, para empezar con algo, la Reforma Protestante lleva 500 años, lo celebraron en estos días. Pero ¿qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es un offshoot, es un hijo de la Iglesia Católica. Es duro, pero yo no estuve de acuerdo con unos puntos de la Iglesia Católica, los protesté, pero yo cambié todo. Martín Lutero, el padre de la Iglesia Protestante, reformó todo. Buscó de dónde surgieron todas las prácticas y reformuló por completo el servicio. No. ¿Qué fue lo que él hizo? Atacó el aspecto de la salvación, de las indulgencias. Ahora no ha sido la única reforma que la iglesia ha tenido. Nosotros no nos quedamos todavía con las prácticas de Lutero. Luego surgieron las prácticas metodistas. Surgieron recientemente. ¿Cuánto lleva el pentecostalismo? 100 años. O sea que dentro de la reforma protestante hubo una reforma pentecostal que lleva apenas 100 años. ¿Y qué ha ido trabajando cada una de las reformas? Están buscando ir a la fuente. Cada una ha ido limpiando en la manera que ha podido
las capas que se añadieron, porque amado, para efectos prácticos, la iglesia que Adonai dejó desapareció. Fue comida por la iglesia católica. La iglesia católica se la tragó. Nosotros ahora mismo no tenemos la fuente. Sabemos que el Señor siempre tiene un remanente, no me malinterprete, pero esas personas quedaron en cuevas, quedaron en diferentes lugares. Lo más que hemos podido regresar a la historia es al cuarto siglo. Tenemos detalles que la misma iglesia católica nos ha dejado fuentes hasta el cuarto siglo, pero entre el cuarto siglo y a la reforma protestante se nos ha hecho bien difícil hacer un tracking de dónde están estos discípulos originales del Mesías. Cuando te refieres hasta el cuarto siglo, ¿a qué te refieres? Cuando te refieres que podemos llegar hasta el cuarto siglo, ¿a qué te refieres? 325, 320. Y te refieres a los nazarenos originales, sí, que dice Eusebio Cesaría. A eso vamos. Sí, a eso vamos. Sí. La historia, amado, tomada, acuérdense que la historia la escribe el que gana. La guerra siempre la escribe el que gana la guerra. Sí. La historia es de los vencedores. Está bien. Hay que entrevistar al perdedor. Hay que entrevistar a ambos bandos. Esto va a doler, pero hay que hacerlo, ese es mi trabajo. La gran parte de la fe que todos nosotros creemos surgió en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, ¿usted ha leído de él? Búsquese google.com el credo de Nicea y usted va a estar de acuerdo con lo que dice ahí. Nicea. Y eso es un problema. Pero yo lo que estoy diciendo, usted va a estar de acuerdo en gran parte con lo que vale en el credo de Nicea, y eso es un problema. Incluso el credo de los apóstoles, para que pueda hacer una comparación entre el de los apóstoles y el de Nicea, para que vea cómo en ciertas áreas se entrelazan, pero en ciertas áreas se rompen. Porque ese es el gran conflicto que tenemos, que hay algo verdadero y hay algo que brilla como lo verdadero, pero no es verdadero. Eso es lo que los sabios de Israel llaman: detrás de cada información hay un poco de residuo de impureza. Y entonces, detrás de toda información impura hay un poquito de residuo de luz. Y la responsabilidad que tenemos es sacarle lo impuro y para que brille la luz. Una verdadera mentira tiene verdad. Si no, no funciona como mentira. Entonces, tenemos el concilio. ¿Por qué para mí es importante estudiar esto? ¿Qué tiene que ver conmigo el concilio que pasó hace tanto tiempo? Porque aquí es que surge el cristianismo. El cristianismo, no como usted lo conoce, por favor, sino el concepto de cristiano empieza a surgir para esa época. Históricamente, los padres de la Iglesia Católica, los doctores, como Eusebio, Jerónimo, inclusive eruditos como Sirene, son modernos, concuerdan, y usted puede buscarlo en la historia eclesiástica de Eusebio, que para su época habían dos líneas de pensamiento con respecto a la fe del Mesías. Y aquí es donde se pone bueno. Estaban los nazarenos, y así le llama a Eusebio, le llaman los padres de la Iglesia Católica, está así en sus textos, y están los cristianos. Y usted puede buscarlo con Justin Martyr, que es de los primeros apologistas católicos, que va a defender la fe católica. ¿Qué te va a decir la historia? Te va a decir que los nazarenos seguían al Mesías, que no se diferenciaban en nada a los judíos, excepto que creían que Yeshua era el Mesías, que guardaban el sábado, que guardaban la circuncisión, que guardaban toda la ley de Moisés, que lo único que se diferenciaban era que creían en el Mesías. Eso dice la historia eclesiástica. Pero dije que la historia la escribe el vencedor, ¿verdad?
Y él dice, pero son unos herejes. Así está el texto, pero son unos herejes, ¿por qué? Porque no se someten a la autoridad de la iglesia madre. Dice, pero los cristianos son los correctos, porque esos se someten a la iglesia madre. Y de ahí, históricamente, surge la división del olivo. Amado, vamos a Romanos. Romanos 11. Uno enseña aspectos espirituales y otro enseña historia. Un dilema fuerte. Yo sé que es fuerte. Que yo pertenezco. Por favor. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Apolo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. ¿A dónde me he metido? Porque toda la vida yo pensé que yo era cristiano, porque yo me uní a una iglesia cristiana que celebraba la fe de Cristo, en palabras sencillas. Pero hay un problema con ese pensamiento, amadito y amada. Que el Mesías no era cristiano y que sus discípulos más cercanos no eran cristianos. Y no más, para aclarar, no estoy diciendo que los cristianos no sigan la doctrina del Mesías, pero históricamente no se llamaban así. Si usted quiere llamarse cristiano, súper, porque lo que es cristiano ahora cambió. La terminología ya no es lo mismo. Una cosa era lo que era para aquel tiempo. Adelante. Sí, perdona que te interrumpa, Claro. El concepto cristiano surge según la historia en Antioquía, Ajá. donde primero se le llaman a los seguidores del Mesías cristianos, pero la terminología de cristiano iba mucho más allá de lo que nosotros hoy entendemos. hoy, porque se le llamaron cristianos porque ellos seguían Al ungido. No solo A seguían, Cristo, sino que vivían uh-huh. su forma de vida, su comportamiento, todo esto demostraban que ellos eran seguidores del Mesías. Uh-huh. Le voy a añadir más, pastor. Le llamaban cristianos. Si yo fuera a traducir esa idea al lenguaje correcto, le llamaban los ungidos. Los ungidos. Porque Christus significa ungido. Meshijim, en la palabra hebrea, significa ungido. Y le llamaban los ungidos. Y por eso que usted lee una carta de Juan donde dice que usted tiene la unción del santo. Con esa idea. Okay. Esa era la idea de que tenían en ese tiempo. Para nosotros ahora mismo, y esto duele decirlo, ser cristiano es un club social. Todo el mundo es cristiano. Ser cristiano es que yo pertenezco, soy miembro de tal iglesia. Eso es ser cristiano. Y eso no es en el pensamiento bíblico ser cristiano. No es adherirse a una congregación, es seguir al Cristo y vivir como el Cristo vivió. Y ni problema con decir Cristo, son griegos. Mashiach es en hebreo, Cristo es en griego, pero dicen que tendrá un nombre que nadie sabe. Así que sabemos, ¿verdad? No tenemos problemas con eso. Ahora, surgió lo que se llama la teología de reemplazo. O de la suplantación. Esa teología surge dentro del movimiento protestante que dice que yo soy el Israel espiritual. Que Dios desecha al Israel de linaje, por llamarlo de un nombre, los hijos de Jacob, que los desecha porque mataron al Mesías, y que ahora la iglesia toma el lugar de Israel. Pero usted sabe quién dijo eso. Eso lo dijo la Iglesia Católica. Quien trae ese pensamiento y lo puede buscar, búscalo. Justin Martin, Justiano, va a decir, este tipo de persona va a decir que la iglesia tomó el lugar de Israel. Es la iglesia católica la que viene y dice: nosotros estamos en lugar de Israel. Y como el Sanedrín o los jueces de Israel podían establecer leyes, pues ahora, como nosotros somos Israel, nosotros podemos establecer leyes.
Y un cardenal no va a tener problema con usted en decirle que la Biblia manda guardar el sábado. Usted puede buscarlo, se lo envío, está en YouTube. Un cardenal dando una conferencia y dice: el mandato bíblico es guardar el sábado, públicamente, sin que se le impute nada. Pero él dice: pero como nosotros le somos la iglesia de Dios, del Señor, tenemos la autoridad para cambiar las cosas, decimos que es el domingo. Y todos los que nos siguen guardan el domingo. Por eso la iglesia católica tiene poder, dice él, porque la gente nos sigue. Y todos esos, ¿sabe dónde sale? Del concilio. En el concilio de Nicea se cambian las fechas, se cambia el credo. De ahí es que se reformula toda una religión sacada de Israel. Porque literalmente se mueve la fecha de Pesaj, de Pascua, para la Semana Santa, para que no caiga con los israelitas. Esa fue la intención, léalo, está en la historia, para que no coincidan, porque todo lo que olía a judío era mal visto. Y eso es historia. Y de ahí entonces pasa algo que pasó con nuestro pueblo. Una nación se dividió en dos, en Judá y en Israel, técnicamente Efraín. El Mashiach, lo que él dejó, se dividió en dos, amados. Se dividió en los nazarenos, que van a seguir el credo original de los apóstoles, y se dividió en lo que se conoció como los cristianos. Y estos se hicieron becerros, como Jeroboam hizo becerros. ¿Por qué? Para que, dice la historia, léalo. Jeroboam dijo al pueblo: si sigue visitando a Jerusalén, eventualmente se van a conciliar con su rey. Déjame construirle 2 becerros, déjame cambiarle las fechas de las fiestas, para que entonces ellos no se reconcilien. Y eso es lo que hace el Soter Mashiach. Se sentará, y la persona están esperando, y sabe Dios que venga un hombre, sea Mesías, ¿verdad? Y se siente en el templo. Pero hay un grado de interpretación que el opositor, en términos verbales, amado, porque nadie se puede oponer a Dios, Dios es soberano. Esa idea es absurda cuando usted lo considera desde la perspectiva de que Él es el Todopoderoso. El dualismo que nosotros hemos apegado tanto se cae, porque si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que todo el tiempo tiene alguien que le hace la vida de cuadrito? Eso no cuadra, mano. Disculpe que sea tan burdo, pero para mí eso fue un becerro tan grande que yo no quiero que usted siga en ese becerro. Y me dolió tanto cuando me lo mataron, y lloré y me estremecí, que cuando tengo la oportunidad de compartirlo, tengo que hacerlo. ¿Cómo? Si Él es uno, único, nadie es como Él. Él trasciende todo pensamiento, tiene un opositor. ¿Cómo lo creado se lo pone al creador? Ahí lo dejo, ese tema para otro día. Pero se levanta, en el pueblo siempre han habido rebeldes, pues siempre tiene que haber libre albedrío, y siempre hay quien quiere volver a Egipto, y siempre hay quien quiere hacerse un becerro. Pues ¿qué va a hacer este opositor? Se identifica de la siguiente forma: cambia la fecha, establece imágenes. Que están Daniel. Los códigos para entender el falso Mesías está gira alrededor de Antíoco. ¿Y qué hizo Antíoco? Continúa. Antíoco de Epífanes, igual que Dios mío, Constantino, son tipos de este opositor. Cambiaron las fechas, establecieron imágenes. Usted piensa muchas veces en imagen y piensa en un santo católico, pero todos ustedes, o la gran mayoría, tienen un Jesús con pelo largo, barba grande, y si el Mesías viene y no se parece a eso, usted pensaría que no es el Mesías. Usted se ha grabado una imagen. Me acuerdo mucho haber leído a una persona que escribe
que tuvo una visión y el Señor se le apareció en forma de niño. Y eso a él lo alarmó, porque el Señor en forma de niño. Hasta que después entendió que esa figura de niño era la forma en que Dios quería hacerle entender que tenía que comprender como un niño. Entonces, para una persona que tiene una imagen de esa forma, es imposible, eso es algo falso, porque no puede ser en forma de niño. Eso es limitar lo que el Eterno quiere hacer con él. Yo sé que está fuerte el tema, pero es necesario. Ya que comprendemos por la historia, ¿qué hacemos? ¿Usted sabe lo que realmente yo le aconsejo? Hoy no es un mes de tomar decisiones. No estamos en una temporada de tomar decisiones apresuradas. Y esto que yo le estoy hablando a usted, no es para que usted mañana no se congregue. Mínimo, usted tiene que estar meses, haciendo dos cosas: orando, no deje de orar nunca, y estudiando. Porque si usted cree lo que yo le digo, cuando venga la crisis, lo que yo digo no vale. Lo que se sostiene es la palabra del Eterno. Entonces, usted no puede creerlo porque yo se lo dije. A usted le tiene que ser revelado. Usted tiene que estudiarlo, comprenderlo, comérselo, para que entonces pueda hacerlo parte. La meta de hoy no es que usted cambie de fe ni de nada por el estilo, es que estudie. Y que permita que conceptos que tal vez usted ha atesorado hasta ahora les dé una segunda revisada. Porque en menos de una hora le hemos derrumbado un montón de conceptos por la historia. ¿Que son fuertes? Sí. Miren, mi amado, para dar un ejemplo fuerte pero necesario de Navidades. En mi casa somos una familia alegre, fiestero. En casa habían 2 árboles. No se tira. No, eran 2. Y eran como de 6 y pico, casi 7 pies, con todo adorno inimaginable. Eso era sagrado, literalmente. El que lo tocara podía morir. Había comida en exceso. El lechón no podía faltar, eso era un clásico. Había música. Mi abuelo hacía guitarra, se hacía 4 con sus manos. Y este era el momento familiar por excelencia. Los recuerdos de mi niñez, de los momentos familiares, todos giran alrededor de las Navidades. Donde nosotros celebrábamos como familia, donde nosotros bailábamos unos con otros. Era de los momentos más alegres que un niño podía tener. Habiéndole dicho eso un día, mi madre empezó en este caminar que ustedes están empezando hoy. Por un detalle bien sencillo. Abrió, para cuando nosotros estábamos en la escuela, todavía el internet no estaba tan moderna, así que teníamos, ¿verdad? Yo llegué a usar libros en vez de Google. Mi hijo no va a poder decir eso. Y usted compraba lo que eran como unos cuadernos con láminas. Y había uno de San Valentín. Y decía la vinilla: día dedicado al santo, las Lupercalias, tradición griega. Y mi madre leyó eso y cayó en una crisis. Dice: ¿cómo es posible que yo, siendo pentecostal cristiana toda mi vida, yo no me haya dado cuenta que este famoso día de la buena amistad no tiene nada que ver con algo puro? Y fue tanto el impacto que recibió que estuvo varios años leyendo. Lee y lee y lee y lee, porque dijo: no voy más, no me vuelven a coger otra vez. Yo no vuelvo a ser ignorante, porque la ignorancia no es ninguna virtud. Y se puso: ¿de dónde sale lo que yo creo? ¿De dónde sale lo que yo celebro? ¿De dónde? Y Navidad nos costó lágrimas. O sea, yo no estoy hablando de algo que yo no haya vivido. Salir de todo este sistema que te cogió al Eterno y te lo dividió en pedazos. Todo este sistema que te marca la frente y la mano es bien duro. Y si tú no eres de nosotros, eres de nuestra contra. Te conviertes en un enemigo de ese sistema.
sistema y te persigue el sistema. Y hace campañas en tu contra, y hace anuncios, y eres visto como una amenaza para ellos. Fue bien fuerte, pero bien fuerte. O sea, mi casa se botaron cajas y cajas y cajas y cajas, y nos quedamos en un vacío. ¿Y ahora qué hacemos? No teníamos maestros que nos ayudaran. No teníamos a dónde recurrir. Y todo por querer conocerlo a Él. Porque si lo que yo quiero es ser salvo, hacerte el Mesías y ser feliz. Ya. Eso no te diría que lo conociste. Pero entraste. Yo quiero conocer al que me salvó. Necesito pureza. Porque escrito está: nadie, ni los salvos, nadie verá al Señor sin santidad. La santidad, Kedushá. Y la Kedushá, para dar 180 o 360, que es pureza, está relacionado a Elías. Y a Pinjas. Y a Pinjas. Porque este es el celo que conduce a la santidad. Entonces nosotros tuvimos que tomar una postura: o sigo con mis baales pensando que estoy sirviendo al Señor, o quiero conocer al Señor que me salvó. Yo tuve que tomar una decisión: o sigo con la fe que heredé de mis padres, que pensábamos que era buena, sigo lo más bien, sigo mi vida, no me va a caer un rayo encima, no me voy a morir, pero lo voy a conocer de oída. Y el maestro dijo que le caen migajas de la mesa, no comen en la mesa. O estoy dispuesto a que me reconstruyan, no importa lo que cueste. Nosotros optamos porque nos reconstruyen y todavía no han terminado. Y la historia demuestra que todos los que siguieron al Eterno terminaron solos. Entonces tú pasas por un momento de crisis, Por eso es que se llama Sodoma la tierra. de soledad, pasas por un momento de tristeza. Esas personas que te amaban tantísimo, de repente te aman un poquito menos. Y te encuentras con ellos y no te hablan de la Biblia, cuando antes nos dejaban de hablar de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Quien no deje padre, madre, casa, filial, lo que me quieren. No estoy diciendo que no son salvos, amado. Diciendo no son dignos de recibirme en su casa. Y como yo no quería que me contaran, yo quería vivirlo. Toma una postura. Ese es el reto de hoy. En palabras sencillas. ¿Qué usted quiere hacer, amado? ¿Por qué usted viene aquí? ¿Por una gente rara, barba y una cosa en la cabeza, o porque usted quiere cambiar? A ver qué dicen esos muchachos. Sí. O quiero conocer al Dios de Israel. Es fuerte. Yo no le estoy ofreciendo algo que es fácil. Yo estoy ofreciendo algo que es bien retante. De verdad, si usted no está dispuesto, no lo haga. Porque cuesta. Yo le estoy ofreciendo conocer al Dios de Israel. Y su Mesías era Su tan Mesías. exigente que llegó un momento y le dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Recuerda ese? Maestros, se están yendo. ¿También se quieren ir ustedes? Esto es duro de verdad. Porque nos han puesto capas sobre capas sobre capas sobre capas sobre capas sobre capas de interpretaciones que tú miras y dices: ¿y cuál es? ¿Y de dónde empezó esto? ¿De dónde yo tomo esta fuente? Ahora, el cielo está dispuesto a trabajar con nosotros y tener su providencia, tener su beneplácito. Pero ¿qué exige? Amado, hay una campaña por ahí de miedo, que la gente se va a quedar sin comida, que guarden cuanta cosa. Ok, no hay problema, guarde. Pero le hago una sola pregunta, una. ¿Usted es José? ¿Usted es Jacob? ¿Quién es usted?
usted es un egipcio. Pues fíjense que los que se quedaron sin comida fueron los egipcios, no el pueblo de Dios. Jacob no guardó nada. Yo no estoy diciendo que sea malo guardar, no me malinterprete. Pero en esta inyección que hay sobre toda la isla de terror, de inseguridad, ¿usted lo siente? Yo lo siento. Bombardeado 24/7 para desestabilizar emocionalmente esta nación. Yo tengo que tomar postura adelante. Usaste con todo el respeto, usaste las palabras desestabilizar a la nación. ¿Cómo estamos nosotros como hijos de Dios reaccionando a esa situación? ¿Cómo estamos reaccionando? Si lo estamos viendo como una trama del diablo para destruirnos, o si lo estamos viendo desde el punto de vista de que Dios está permitiendo unas cosas para que yo me afirme, me apegue, me acerque más a Él, ¿sabes? Y lo estoy viendo como ese desierto que Dios está permitiendo para forjarme, para hacerme a mí como Él quiere que yo sea, no como el mundo, como yo mismo quiero, sino como Él quiere que yo sea. O sea, que yo pueda alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo yo lo voy a lograr y cómo yo lo voy a ver? Si Dios no permite una serie de situaciones donde yo pueda ser impactado. Sin, ¿cómo lo ves? ¿Como un juicio? Exacto. ¿O como la etapa de la formación de un siervo? sin distracciones. Entonces, nos desestabilizamos porque lo estamos viendo como juicio de Dios. Está llegando el tiempo cuando Dios va a destruir a Puerto Rico. Los tsunamis por fin van a llegar. O si lo estamos viendo como un momento de formación para nosotros, que podamos nosotros entonces pesar lo que somos y lo que creemos. ¿No está curioso para seguir esa línea que el pueblo se quedó tanto en el desierto? Nosotros hacemos algo diferente. Dios nos promete A, B, C y D, nos lleva en el camino para formarnos, pero lo que yo veo no es lo que Dios me prometió. Dios no me prometió un desierto. O sea, Moisés en ningún momento me dijo que me iba a llevar a una tierra árida y desierta. Me dijo que iba a llevarme a una tierra donde fluye leche y miel. Yo estoy en este desierto que hace calor, que no me gusta. ¿Qué pasó? El proceso de la formación. Como el vistazo, yo le decía el jueves pasado, a la clase del jueves, que nosotros leemos el libro de Revelaciones con un lente que se nos olvida al final del libro. El final del libro cierra que Dios va a morar otra vez con su pueblo y vendrá una era de paz, pero nosotros lo que estamos mirando es la destrucción. No miramos el final del libro que vemos que la razón de la tribulación es llevar al pueblo a unificarse otra vez con Dios. No miramos eso, lo que miramos es, viene una tribulación y si estoy listo, no estoy listo, y si me voy para el infierno, me voy al infierno. No, si la tribulación es para que al final te encuentres con Dios. Pero yo llevo escuchando ese mensaje, pero ¿sabes por qué? Porque el miedo controla. El negocio del miedo. Por eso es que cuando la Iglesia Católica inserta la idea del infierno, controló al mundo. Porque ahora te decimos, estás tranquilo, te vas para el infierno. Lo sometió a todos a su doctrina. Entonces, hoy hay un reto, amado. Hoy hay un reto. ¿Qué usted va a hacer? Pues yo tengo que tomar postura en esta vida. Yo tengo que tomar decisiones. Yo quiero conocerlo. Quiero conocer al Dios de Israel. ¿O quiero solamente ser salvo? ¿Qué yo quiero? Porque hay unas implicaciones. Llega un momento que hay que tomar postura, porque si nosotros continuamos regresando, los temas no se van a poner más fáciles. Sí.
Yo he hablado a la iglesia sin número de veces de que nuestra vida la debemos vivir de una forma sistémica. Moré ahorita habló de un punto a otro punto. Correcto. Y dentro de la enseñanza bíblica es interesante que Dios le dijo al pueblo que lo sacaba de Misraim y lo llevaba a la tierra prometida, pero no le dijo todo lo que iban a pasar durante ese tiempo. ¿Ves? Él le dijo, te saco de aquí, te voy a llevar aquí, pero no le dijo de las diferentes jornadas. Va para las naciones. Que tenían que pasar. Así es nuestra vida, volvemos a lo mismo. Nuestra vida la tenemos que aprender a vivirla desde una forma sistémica, donde paso de un punto a otro punto, lo que aprendí de ese me va a ayudar para poder pasar al otro punto, y así sucesivamente. No, pero nosotros queremos correr, darle un brinco del punto A al punto B y ya, chévere, celebramos. No, hay que entonces para pasar del punto A al punto B, hay un sinnúmero de situaciones que tenemos que enfrentar para entonces yo valorar lo que dejé atrás y lo que estoy alcanzando. Amén. De lo contrario, el A y el B van a seguir siendo lo mismo, Misraim. Así es, amigo. No estreches. Y por eso es que enfatizamos que la meta del punto B es la era mesiánica, que no se crean ese cuento que están enseñando hoy día, que la meta del punto B es vivir una vida de reino aquí en la tierra, donde vas a tener una prosperidad y unas cosas. Y no, el punto B es la entrada a la era mesiánica, y usted tiene que vivir constantemente en vigilancia, porque usted puede estar en un punto donde usted piensa que ya llegó, y en ese momento le vino una prueba que usted no estaba alerta y cae. entonces, Pues no le pueden aportar. no aportar en confianza. Miren, yo estoy totalmente consciente del reto que les estoy lanzando, porque me lo lanzaron a mí. Nosotros sí nos podemos comprometer a hacer lo que Adonai nos ha puesto a hacer, y es apoyarlo, para que no pasen solos el proceso. Nuestra meta como maestros que somos del Señor es ayudarlos a llegar, ¿verdad?, a esa estatura. No lo sabemos todo. Ustedes no tienen ni idea cuántas preguntas nos hacemos de camino. De veras. Nos hacemos cuantas preguntas y a veces caemos otra vez en la crisis. Ay, Dios mío, ¿cómo resuelvo esto? Pero no hay nada que con oración y con estudio y en comunidad. Esto no se logra solo. El campamento podría llegar si todos se mantenían unidos. Si el campamento se dividía, no llegaba. Entonces, las clases van a tomar... Ustedes se tienen que dar cuenta que cada vez que nos reunimos, yo no sé cómo ustedes han aguantado. Porque estas clases no son fáciles. Te cogen la mente y te la viran patas arriba. Y más este mes, que es el mes del becerro de oro. Porque sabe que este mes, el mes de Tammuz, que se acaba dentro de unos días adicionales, es el mes donde el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro. Y son las 3 semanas más cruciales, las últimas 3 semanas, porque es las 3 semanas que relatan el momento donde la intensidad del templo aumentó y se destruyó. Tacho. Entonces son meses, este mes no se toman decisiones. Bien duro. ¿Sabes? Por eso en este mes, en el pueblo de Israel, nadie se casa. Sí, porque en este mes no se toman decisiones, porque esto es un mes de prueba fuerte. De estremecimiento. Sí. Por eso es que en este mes, si usted pensaba construir una casa, espere el mes que viene. Que no vaya a ser que el mes que viene te diga, no lo vas a hacer de esa forma, lo vas a hacer de esta. Pero es que yo, no te dije que tomas decisiones este mes. Este mes no construimos un becerro. Oh, sí. Claro, que sí. Les tengo que introducir a ustedes en el calendario para que ustedes sepan los tiempos. Usted sabe los tiempos, usted sabe dónde está parado, usted sabe lo que opera, usted sabe si se guarda o sale
Porque usted sabe que leemos el salmo que dice, Él guarda tus entradas y tus salidas. La entrada es el mes, la salida es cuando se acaba el mes. No tiene nada que ver de salir de tu casa y entrar a tu casa. Un poquito. Bueno, no se va a llevar el micro para cada mes tiene su propia operación. Yo era feliz cada vez que salía de casa, ahora ese versículo no aplica, pero Es que, perdonando que adelante, esa es la idea. Eso de las constelaciones, cómo operan, cómo afectan, cómo tienen que ver conmigo. Sí. Yo antes no, eso es de Walter Mercado, Sí. eso es de Anita Cassandra. Luego que yo tomé una clase, yo me puse, Para y digerirlo bien sencillo, está el plan de salvación en las constelaciones. por eso, pero es para que, como nosotros a veces perdemos la esencia porque nos desconectamos. Y aquí estuvimos hablando sobre eso. Y el hermano José Luis me dice, sí, pero pastor, es que sí, porque hasta con el pelo tiene que ver. ¿Se acuerda que hablamos de recortarse, hasta recortarse en cierta... pero se retarda un poco más intensa y crece más rápido. Ese detalle, La siembra, todo eso. Los israelitas mataron un cordero para hacer la Pascua, ¿verdad? En el mes que lo hicieron es el mes del cordero. El día del juicio, que es el séptimo mes del calendario, de la balanza. es la constelación de la balanza. Pero no lo sabemos porque nos sacaron. Y ahí no entendemos. Contamos, imagínense que contamos la gente esta semana también según el calendario gregoriano. El calendario gregoriano no existía cuando le para la época de Daniel. Existía el calendario hebreo. Pero, por eso es que digo que tenemos un par de visitas. Hay mucho que enseñar. Porque son... Lo que usted tiene que estar dispuesto a tener en su mente un Cafarnaúm, una ciudad abierta a recibir y ser como Pablo, escudriñarlo todo, Sí. retener lo bueno. Porque si fuera sola escritura, como nos han querido vender, porque Pablo va a decir escudriñando todo lo bueno, toda la escritura es buena. ¿Acaso toda la escritura es buena? ¿No es inspirada por Dios? Entonces, ¿cómo Pablo se atreve a decir escudriñando todo retener lo bueno si la escritura es suficiente? ¿Ven? Siempre es necesario entender las enseñanzas que le vamos a traer y no hacer como la mamá de Yeshua. La mamá de Yeshua no juzgaba rápido lo que su hijo hacía, sino guardaba en su corazón. Pues hay cosas que usted no va a entender hoy, pero me llega un momento y dice, ahora sí que entiendo, y te va a brincar y está loco por verme y lo que me vea, ahora entendí. Es así, amigo. A nosotros todo nos pasa. Y no es que seamos tampoco infalibles, por Dios santo. Obviamente. Hemos cometido errores y hemos tenido que arreglar cosas que enseñamos en un momento dado. Porque este caminar Duro. es un poquito duro. Por eso yo le enfatizo la palabra reto. Porque el tema de las constelaciones, el tema del alma, el tema de la vida eterna, del más allá, todos estos temas no sirven para nada si usted no es obediente. Exacto. Si usted no decide decir en su corazón todo lo que el Eterno diga, eso haré. Y ese es un error que no queremos cometer con ustedes. Yo puedo pararme y enseñarles los misterios más profundos, pero si usted no sabe qué mandamiento observar, yo le estoy haciendo un daño. Porque el conocimiento no es lo que ayuda a la vasija a limpiarse. Para ir cerrando, que es por donde iba a empezar. Hechos 15. A los gentiles que quieran entrar a la fe, ¿qué les dijeron? Guarden 4 cosas. Y después de ahí entró el bisturí bíblico y el otro versículo desapareció. ¿Sabes lo que es bisturí bíblico, verdad? Cojo el versículo, lo parto por la mitad, esto está válido y la otra mitad no está válida. Esas 4 cosas, ¿dónde se encuentran? Todas tienen que ver con el Levítico. Con el libro de Levíticos, que es el el libro libro de de la los pureza ritual.
y es el libro de los llamados. Y el libro de los llamados. ¿Está bien? Guarda estas 4 cosas que ustedes las saben. Abstenerse de los ídolos, de la fornicación, de comer sangre, del ahogado, ¿verdad? ¿Por qué? Dice el texto más adelante. Porque tienen a Moisés. Porque Moisés tiene quien es predicado todos los Shabbat en la sinagoga. Se equivocó ahí el autor de decir domingo. Yo había dicho no, porque Moisés tiene domingo. O no, porque el Nuevo Testamento es predicado todos los domingos en la iglesia. Eso no dice el texto. El Nuevo Testamento no existía. Moisés estudiaba y se sigue estudiando, y a medida que usted va estudiando a Moisés, usted va a entender muchas cosas que decía el maestro, porque están en Moisés. Todo lo que el maestro enseñó está en Moisés. Todo. Entonces, esto es necesario. La observancia, o llamarlo de otra forma, la obediencia, es un requisito para yo poder entonces entender. Y la observancia y la obediencia, amigo, no es convertirte en judío. No. Porque la palabra de Dios no es de una tribu. No. La palabra de Dios es de un pueblo. Y judíos son los de Judá, pero hay 10 o 11 tribus adicionales. Dios está llamando a la humanidad, a Adán. Adán. ¿Dónde estás, Adán? Así es. Y como queremos regresar a todos, toda lengua, tribu y nación, todos quieren regresar. Hay una sola fuente. Una fuente, no 2, no 3, no 4. Hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y todos estamos regresando ahí. ¿Qué necesitamos? Adelante, ya. Perdón, te digo que de los 4 aspectos que había que observar. En el capítulo 15 del libro de los Hechos. Lo leo. Es que no entendí lo de ahogado. Sí, de los ahogados. Eso es coger un animalito, ahorcarlo. Sí, no, pero te digo que eran 4 de todo. Solamente escuché eso. De fornicación, de sangre, de idolatría y de ahogado. Idolatría es ídolo. Un ídolo no necesariamente es una figura. El ahogado es coger un animal, como mi abuela hacía, que cogía la gallina y la hacía. Para efecto, todos tenemos la misma página, 15-20. Sí. Escríbele que se abstengan de la contaminación de los ídolos, estoy yendo a la textual, de la fornicación, de estrangulado y de sangre. Pero eso no es, mira, amado, si yo interpreto eso como lo único que yo tengo que hacer, pues me voy a joder. Pues si eso es lo único que tengo que guardar para ser parte de la fe, pues jodemos. No, pero a eso voy. Eso es los primeros pasos. Sí, Perdonadme. Yo, por ejemplo, más tengo de comer morcilla con sangre. A mí me encanta la morcilla. Ok. Pero más tengo de comer sin sangre. Por eso mismo, porque dice que... Ahora, yo no condeno al que se la come con sangre, porque yo no sé quién para condenar. Correcto, el que pudo condenar no lo hizo. Pero porque eso fue lo que yo aprendí. Claro. ¿Quién me va a comer morcilla con sangre? Pero no critico que se la coma. Claro. Como dice el pastor, que no nos separe una morcilla. Un canto de morcilla en la iglesia. Pero, por ejemplo, yo no me como una morcilla con sangre. Tú me la como sin sangre, me encanta. Pero con sangre no es que me la comer. ¿Por qué? Porque entendiste que el texto dice que no comas sangre. Exacto, y es claro, y para mí es claro. Pues, yo siempre igual que churrasco con sangre, o el bistec. igual que yo empecé. Lo mismo, sí, hay que cocinarlo bien cocido. Sí, igual que yo siempre he pensado, por ejemplo, que el día de reposo verdadero del sábado, yo siempre quería eso, pues eso también fue lo que yo me quería. Y para mí queda bien claro. Y estoy consciente que fue la iglesia la que cambió la iglesia. Correcto. Igual que el día de Navidad. Esas cosas yo estoy claro. Pues estamos un paso más adelante. Esa ley Yo me quería que era sábado. Yo tengo dinero, pero son siempre el domingo. Pues yo, Pero eso ¿verdad? Por respeto, pues. no es para conflictos tampoco. No, tampoco, no. Una cosa es la reunión y otra cosa es la observancia. Ajá. Usted se puede reunir cualquier día de la semana, pero el día que usted observa, Shabbat no es día de reunión, Shabbat es el día de observancia. ¿Cuál es el día donde yo separo? Y lo que dice el Eterno, vas a dejar de hacer todas las cosas que regularmente haces y te abstendrás de eso en ese día. Porque ese día es día de conexión. Ese día el cielo abre la puerta y te visita. Ahora, un detalle curioso es que no tenemos conflicto con eso, pero el versículo 21, porque Moisés
desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas en sábado. Fíjate, no dice en la iglesia, no dice en el templo, no dice el domingo, el lunes. Sinagoga, sábado. Y esa parte, achú. Y el texto habla de qué vamos a hacer con los gentiles que se están uniendo a la fe, y están diciendo que pueden escuchar a Moisés en la sinagoga los sábados. Pero espérate, la iglesia no nació en Hechos 2. Ahí nos presenta. De los conflictos que se originaron en la iglesia primitiva. Exacto. No nació la iglesia cristiana en Hechos 2 como nos han enseñado de tiempo en tiempo. ¿Y por qué los apóstoles dicen que vayan a la sinagoga a escuchar a Moisés? Tú ves las contradicciones Incluso la enseñanza que recibimos es que las buenas nuevas tienen que ver con la vida, obra de Jesús, del Mesías. Mas, sin embargo, Hebreo habla de que la generación del desierto se le fue predicando el evangelio. O sea, que en la generación del desierto, que estábamos hablando de Mateo 6, le hablaron de la muerte y resurrección del Mesías. ¿Cómo es eso? Y el Mesías vino a la tierra y habló de su muerte y su resurrección. No, mira los textos. Mira el evangelio del Mesías. Tiene 2 túnicas, ahora que no tiene. Ayuda al pobre. Perdona al pecador. Y le dan en la cara por la otra. No pagues mal con mal. Por cuanto a mí me lo hiciste. Ellos se lo hicieron. Para ir cerrando, Hebreo. No cierren. No, tenemos que llevar cosas. No, pero lo que iba a añadir es el problema que tenemos en la interpretación bíblica, porque sacamos el texto de fuera del contexto y tiene el pueblo que estaba pensando. Entonces seguimos mirando los escritos de Pablo que superiores y superiores al mismo Mesías, trabajar con una situación particular, con un grupo particular, y lo hemos hecho. Y las cartas de Pablo son posteriores de él haber ido a un sitio. Le explico. Coja el libro de los Hechos, léalo con calma y usted va a encontrar que en cada lugar que Pablo fue, entró a una sinagoga. Y allí enseñó. Y se formó un jebulú y una gente se fue con él. Esa gente son los grupos que luego a él le escribe. Pablo complicado. Esa gente ya estaban en la sinagoga. Pedro que anduvo con salieron de allí porque él estaba enseñando algo que ese grupo no entendía, y es una cosa, el Mesías vino y yo sigo en la diáspora. ¿Puedo suponer que si el Mesías viniera no se restaurara el reino? ¿Ese es el Mesías? Ese es el problema del mensaje de Pablo. Dice, pero ¿cómo va a ser? Si yo todavía sigo aquí, si el Mesías vino, yo sigo aquí. Se formaba un jebulú. Incluso cuando llegó a Areópago, ustedes tienen muchas inscripciones, pero yo les vengo a hablar de que del Dios no conocido, de lo que ustedes no conocen, y de eso yo les quiero enseñar. Y lo adoraron como Mercurio y como Hermes. Pablo vivió unas cuantas experiencias. Sí, interesante. Y como les dije ahorita en la interrupción, los gentiles no tenían conciencia de la resurrección de los muertos. Usted lo sabe hoy en día porque ya llevamos 2000 años escuchando este mensaje. Pero los gentiles no tenían idea de eso. Tanto es así que tenemos un texto en el libro de los Hechos que Pablo está en una plaza hablando con unos gentiles, y cuando él le habla de la resurrección, de la esperanza de la resurrección de los muertos, le dice: tú estás loco, Pablo. Pues los gentiles no creen en eso. Entonces por eso que Pablo predica: si confesares con tu boca que Yeshua es tu Señor, es decir, tu amo, porque Él es el rey de la era mesiánica, es el que se va a sentar en el trono de David, pues serás salvo, podrás entrar, porque ¿cómo usted va a entrar a una ciudad si no le jura lealtad al rey? Ese es el gran misterio de los que se van a revelar a los finales de los 1000 años. Y entonces, la lealtad al rey no fue tan leal nada. Y después dice: serás salvo. Y si crees que Dios resucitó de los muertos, ¿por qué? Porque el gentil no sabía que existía la resurrección de los muertos. Y una de las cosas de la fe de Israel es creer la resurrección de los muertos, porque esa es la esperanza de una vida buena y verdadera. Está largo el tema. Entonces ahí se relaciona el que confesare, lo mismo de Juan 14. Voy pues a preparar lugar para que donde yo como rey estoy,
el que confiese que yo soy el rey, usted va a estar ahí. Y el que alcance la estatura del varón perfecto reinará en el reino del Mesías. Porque mira qué interesante que Dios le entrega la constitución del reino de Israel en Sinaí. Inmediatamente que entrega esa constitución, viene la Parashá Mishpatim, juicios. Y todo tiene que ver con leyes de sana convivencia social. Y uno de los textos dice: el juez que se siente a juzgar no aceptará soborno. Y el Mesías le dice a sus discípulos: ustedes van a juzgar a las 12 tribus, ustedes van a ser parte de mi reino. Si usted va a ser parte de su reino, usted no puede aceptar soborno. Por tanto, en este mundo lo van a aprobar, a ver si usted acepta soborno en este mundo. Porque si lo acepta aquí, no puede ser juez en el otro mundo. Sencillo como eso. ¿Y cómo no? Miren los líderes, amigos, sucede, todos estamos expuestos a eso. Caemos en inmoralidad sexual o por dinero. Tristemente. Las pruebas del justo, porque José fue probado por la esposa de Potifar, la inmoralidad sexual, y no cayó. Y a Judas lo probaron por monedas. Eso me pasó a mí, disculpe. Cuando yo trabajaba en Liberty, yo iba por la casa y un señor en una organización me dice: yo fui a recoger un modelo y Dios me probó a él y me dice: no te lleves el modelo, yo te doy $100. Y yo digo: no, yo voy a recoger el modelo. Me dice: no, pero los compañeros tuyos, si yo se lo digo, ellos aceptan. Y yo: son mis compañeros, pero no sé yo no lo permito. Y yo me voy a llevar el modelo. Y seguí sintiendo, me llevé el modelo y no le un centavo porque El cielo lo probó usted. Es una prueba del cielo. Yo tuve una experiencia también en mi trabajo. Yo entré a una habitación donde ya los huéspedes se habían ido y yo encontré una cámara Canon con todo, los lentes, los encontré ahí. Y la compañera de trabajo me dice: pero no la entregues, y total, es la palabra tuya contra la palabra de ellos. Y yo le digo: no, yo la voy a entregar, porque el problema de esto es que una cosa me va a llevar a la otra. Entonces, para yo poder justificar de que la cámara no estaba ahí, tengo que mentir. Y ya voy a ir en el proceso que se habló ahorita, poquito a poco. Le digo: no, yo la voy a entregar. Me dice: no la entregue, dámela. Y yo: esto es lo mismo entonces. Tomé la cámara, bajé al departamento, a la oficina del departamento, y cuando yo estoy entrando, escucho a la recepcionista hablando con una persona. Sí, mire, posiblemente la persona que está trabajando en esa área es una persona bien honesta y yo sé que la va a traer. Aquello a mí el corazón se me tocó. Y yo le digo: están hablando de la 417, de la 431. Y si me acuerdo hasta el número del cuarto, de la 431, 429 y 431, porque son connecting. Ellos estaban en los otros cuartos. Parece ser que salieron de un cuarto y la dejaron en el otro. Y me dice la muchacha: sí, es una cámara, y aquí está. Aquí está la cámara. La entregué, me hicieron el papeleo. Como a la semana viene el jefe de seguridad con una caja de chocolate, una postal, dándome las gracias por mi honestidad, bla, 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 bla. Fine. Pero ahí no se queda ahí, porque como a la par de semanas una persona me acusa a mí de que yo le había robado la laptop. Pero a mí se me desapareció la laptop de aquí y el señor que está ahí al lado es el único que entra aquí. Y yo lo estoy escuchando, créanme que a mí me dieron ganas de pescuezarlo. Y yo le digo al de seguridad que estaba tomando el informe, yo le digo: ¿qué es lo que está diciendo este sinvergüenza? Que yo le robé la laptop. No, se equivocó de persona. Hace unas semanas atrás yo me encontré una cámara Canon con todos los lentes, que aquello vale un zafacón de chavo, y no había nadie en la habitación y yo la entregué. Le voy a robar una laptop, me regaló mi hijo nueva y está allí porque yo no hice usarla. El de seguridad me dice: tú fuiste el de la cámara Canon.
que le entregaste, que la señora, sí, yo fui. No, perdóneme, caballero. El informe, lamentablemente, no procede la acusación que usted hace. Mire cómo una cosa me llevó a la otra. Entonces uno tiene Porque que el que pensar. hace lo correcto ante el Eterno, luego en una humillación el Eterno le exalta. Lo exalta. Y ahí es donde uno tiene que pesar la realidad de lo que somos a lo que la gente quiere que uno sea. Exactamente. No vale la Hay pena diferencia. por un plato de lenteja vender la primogenitura. Sí. Así es. Y gracias a Que la Dios. primogenitura representaba la herencia por un plato de lentejas. Ujú. El plato de lentejas te lo comes ahora y lo botaste hoy. Sí. Seguimos. Hebreos, Vamos fuerte al oído. Y lo soltamos. Hebreos 8. Hebreos es mi libro favorito. Perdóname. Paso No estamos. sabe. Hebreos es mi libro favorito porque es hermoso. Es complejo, pero es hermoso. Pero se ha malinterpretado fuertemente, especialmente cuando hablan del nuevo pacto. Pero fíjense qué curioso. Hebreos 8:8 dice, porque reprochándolos dice, antes yo pensaba que los escritores del Nuevo Testamento se inventaban las cosas. Honestamente, yo no sabía que estaban citando al Antiguo. Y a veces leía cosas como por ejemplo Apocalipsis que hablaban de Balaam. Eso fue que Dios se lo reveló. Pues ¿qué otra opción yo tenía? Si en la escritura no estaba lo que pasó y yo totalmente desconectado de la fuente, de la tradición del pueblo, tengo dos opciones: o no le creo a Apocalipsis o Dios se lo revelaba. Porque es lo que se nos ha enseñado, Claro. de que ya el Antiguo Testamento Sí. pasó, ahora estamos en el Nuevo Y, Testamento. y cuando tú lees cosas, por ejemplo, yo tuve un problema bien grande con Pablo, porque Pablo dice como está escrito, yo no lo he leído en ningún lado, y me dio la Biblia completa, y eso no está escrito. Y de repente Judas cita, sí, porque como está la profecía, dice, pero ¿qué profecía? Yo no la he encontrado. ¿Verdad? Y en esas pequeñas crisis que uno encuentra, uno tiene que ¿Dónde entonces... está el texto de que el Satán y Miguel peleaban por el cuerpo de Moisés? Eso no está en ningún texto. Pero saben que hay otros libros que no están en nuestro caso. Y está ahí. Entonces dice, ¿qué es esto? Pues una de esas interpretaciones, por ejemplo, era esto del nuevo pacto. Pero fíjense lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento. Aquí viene el día del Señor en que estableceré para la casa de Israel, para la casa de Judá, un nuevo pacto. Ahí sí que se me cayó todo. Porque no dice haré un pacto con la iglesia. Exacto. Ahora sí que tengo un problema bien serio. Porque el pacto es con Israel y con Judá. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? No como el pacto que hice con ellos cuando los tomé, ¿verdad? Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Ahí tengo un problema más grande. Porque a mí me enseñaron que el nuevo pacto era que la ley se abolió. Y aquí me están diciendo que escriben la ley en su mente y en su corazón. O se peina o se enfola. ¿Cómo el nuevo pacto puede ser escribir la ley que ya se abolió? No entiendo. Ahora sí tengo un problema bien grande. Entonces, leyendo los textos, dice, pero no entiendo a quién le hago caso, ¿al autor de Hebreos o a Pablo? Porque Pablo dice que la ley se abolió, pero por lo menos en las versiones que yo he leído. No sé, con este tipo de conflictos llegamos a una conclusión, que tenemos que revisar las posturas que hemos tenido. Porque no cuadra. Miren, Pablo parece esquizofrénico. En un capítulo dice que la ley es buena, justa, santa, y en otra dice que esclaviza al hombre. Dice, pero decídase, hombre, porque... Pablo era un genio. Somos nosotros que no entendemos. Porque hemos cogido el problema de Filipenses y se lo hemos metido a Romanos. Y el problema romano se lo hemos llevado a Gálatas. Y el problema de Gálatas lo hemos metido en Colosenses. Entonces, Nosotros acá como predicamos. Cuando predicamos cogemos un texto de Colosenses, un versículo de Romanos, un versículo de Filipenses y traemos una predicación. Los Son cartas. Si son cartas, no puedes coger una carta. Es como si yo le escribiera una carta y le escribiera a otro y te coger un versículo de la carta de él. Y una carta mía y montar un texto de la Biblia. No. Ahí vamos. Sí. Ahí vamos. No, eso. Entonces los jehovaitas tenían razón de arranque a Pablo de la Biblia. Se hizo un chiste. Arranque a Gálatas y todo el mundo sigue la ley. ¿Cómo es? Te voy a decir más, si la carta de Gálatas no estuviera dentro de los escritos nazarenos, todo el mundo hoy guardara la Torah. Ahí, todo el mundo estuviera Porque circuncidado por la única ahí. carta que se utiliza para justificar el no guardar la Torah es Gálatas.
pero no entienden la audiencia, el problema y a qué ley se refería. Entonces vemos Porque la Torah tiene muchas leyes dentro de ella. sí, que necesitamos revisar las posturas que hemos tenido, necesitamos la historia. Mire, amado, ¿usted cree que fue fácil para nosotros digerir esto de los nazarenos y los cristianos? Eso fue horrible. ¿Qué es lo que pasa? Que pelearé con la historia, entonces la tierra es cuadrada. Si no creo la historia, la tierra es cuadrada. En una ocasión yo dije que yo no era cristiano y una pastora está en crisis todavía. Yo dije eso. Y me digo, no sé, cada vez que tú usas esa expresión me desconchunfla. Cuando yo digo que yo no soy cristiano es en base A la idea de hoy. A la idea de hoy, a lo que... Para provocar pensamiento. ¿Qué es el cristianismo hoy? Una religión más. Pero la gente vive como si estuviese viviendo una religión más. No, pero el cristianismo del cual yo entiendo que está en bíblico es aquel de lo que se hablaba, de donde yo puedo llegar a identificar a Aide como una mujer ungida, a José Luis como un hombre ungido. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se han apegado tanto a las enseñanzas del Señor que miren que van en camino a alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahí sí, pero como se está viviendo hoy, una persona que da frutos, una persona que lo que dice lo hace, que sigue caminando en Mesías. Los adjetivos. Estamos sujetos a cometer errores, sí. Oh, sí. Pero ahí está el alma más grande. Los sabios dicen que Dios, desde las 7 cosas que ideó en su mente antes de crear la creación, está el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento el mundo no funciona. Y cuando usted comete un error, ¿verdad que todo el mundo lo pisotea? Pero Dios es bueno. Si usted se arrepiente de verdad y corrige su arrepentimiento, por la palabra de Shuvah y dar la vuelta y no repetirlo más, usted no repite ese mismo error, aunque el mundo lo juzgue como que mira aquel que se cayó ante los ojos del Eterno por sus frutos, porque usted va a dar frutos de ese arrepentimiento, el Eterno va a validar y lo va a honrar a usted. ¿Dudas o preguntas antes de cerrar? Que sé que es mucho. Vamos a ir poco a poco. Todas esas dudas no se las queden. Lo peor que usted podría pensar es que usted no puede opinar. Una escuela, una yeshiva, es todo lo contrario a lo que usted está acostumbrado al discipulado. Al discipulado que yo estaba acostumbrado opinaba uno y tú pensabas lo que él pensaba. Usted no vino aquí para eso. Yo no voy a lavarle cero a nadie. Lo que usted quiso decir es el discipulado tradicional es que usted lo que le van a enseñar eso es lo que tiene que ver. No. Una yeshiva, una escuela, un discipulado hebreo es la oportunidad de usted pensar. Y usted le enseñan algo y usted va a decir, pero fíjate, esto. Está pensando. No es creerlo, porque hay que creerlo y es así. No, el verdadero discipulado es el que lo pone usted a pensar. Oye, ¿verdad? Fíjate, no había pensado en eso. Tengo preguntas y dudas. La próxima clase le voy a hacer esta pregunta. Eso es discipulado. Y eso es totalmente válido. Ahorita se dio con el hermano José Luis. Sí. José Luis preguntó por unas cosas que chocaron. ¿Por qué? No lo comulgamos. No se quedó por lo que usted dijo. Exacto, esa es la forma correcta. Sean bendecidos hasta acá la clase de hoy.